Mi nombre es Yara Justiniano Alcázar y mi grupo les presentará sobre las alteraciones de los eritrocitos. Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos o hematíes, son las células más numerosas en la sangre. La hemoglobina es uno de sus principales componentes y su función principal es transportar el oxígeno hacia los diferentes tipos de tejidos que presentan el cuerpo. La función de los eritrocitos es facilitar a las moléculas de hemoglobina que ésta contienen hierro. Su función en general es transportar oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, ya que el oxígeno es poco soluble en el plasma. Cerca del 95 al 98% se transporta ligado a una hemoglobina. Esta molécula de hemoglobina contiene dos pares de cadenas polipéptidas que consta de una porción de globina y otra porción de hemo. Un eritrocito mide aproximadamente un diámetro que oscila entre 7 a 8 micras, así como estamos observando en la imagen de la diapositiva. Periodo de vida. Un eritrocito tiene aproximadamente un periodo de vida de 120 días. Este se descompone en el vaso y los productos de degradación como el hierro o los aminoácidos, estos se reciclan. Entre los tipos sanguíneos y tratamiento de transfusión, son varios los componentes sanguíneos que se utilizan para la transfusión. Se preparan y almacenan en condiciones específicas y tienen empleo único. Estos componentes de eritrocitos se derivan principalmente de donantes de sangre voluntarios. Sin embargo, antes de realizar una transfusión de glóbulos rojos o sangre completa de un donante voluntario, se requiere una serie de procedimientos para asegurar una transfusión exitosa. Bueno, en el grupo sanguíneo ABO, los anticuerpos ABO se desarrollan de forma previsible en el suero de personas cuyos eritrocitos carecen de antígenos correspondientes. Las personas con antígeno de tipo A en sus glóbulos rojos tienen anticuerpos de tipo B. Las personas con antígeno de tipo B presentan anticuerpos de tipo A en su suero, y bueno, las personas con sangre de tipo O contienen anticuerpos de los tipos A y B, y las personas con sangre de tipo A y B no presentan anticuerpos A ni B. Los anticuerpos de ABO no suelen estar presentes al nacimiento, pero comienzan a desarrollarse a los 3 y 6 meses de edad y alcanzan su concentración máxima entre los 5 y 10 años de edad. Bueno, entre los tipos de RH, el antígeno D del sistema RH también es importante en la compatibilidad de la transfusión y se prueba de manera sistemática. El tipo de RH está codificado por 3 pares de genes, que es C, D y E. El antígeno D es el más inmunógeno. Los individuos que cuentan con este antígeno se denominan como RH positivo y los que no lo tienen como RH negativo. A diferencia de los anticuerpos séricos para los tipos sanguíneos ABO, que se desarrollan de forma espontánea después del nacimiento, los anticuerpos RH lo hacen después de la exposición a uno o más de los antígenos RH, por lo general a través del embarazo o transfusiones, y persiste durante muchos años. Puesto que lleva varias semanas producir anticuerpos, la reacción puede retrasarse y casi siempre es leve. Si se administra transfusiones posteriores de sangre RH positivo a una persona que se ha sensibilizado,
esta puede tener reacciones graves inmediatas. Entre las reacciones a la transfusión sanguínea, la gravedad de las reacciones a la transfusión sanguínea resaltan la necesidad de tomar precauciones extremas cuando se administra sangre. En las reacciones a la transfusión sanguínea tenemos las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, las transfusionales hemolíticas retardadas, reacciones febriles, reacciones alérgicas, la insuficiencia pulmonar aguda relacionada con la transfusión, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. En las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, las reacciones hemolíticas agudas a las transfusiones se presentan cuando hay destrucción de los eritrocitos, el donante por reacción con el anticuerpo del suero del receptor. Pueden ser peligrosas para la vida. La hemoglobina que se libera de los glóbulos hemolizados del donante se filtran en los glomérulos de los riñones. En dos complicaciones de una reacción a la transfusión sanguínea son la oliguria y el paro renal, resultado de efectos adversos de la hemoglobina filtradas en el flujo tubular renal. Las reacciones transfusionales hemolíticas retardadas. Las reacciones transfusionales hemolíticas retardadas pueden tener lugar de 1 a 2 semanas después de las transfusiones y son causadas por anticuerpos, no detectados en el suero del receptor. La incidencia estimada de estas reacciones es de alrededor de 1 de cada 1500 transfusiones y las reacciones se acompañan de una disminución de hemoglobina y ictericia. Sin embargo, los receptores pueden ser asintomáticos. En las reacciones febriles, la incidencia estimada de reacciones febriles varían de 0,1 a 1% en los receptores de transfusiones. Los anticuerpos del receptor dirigidos contra los leucocitos o plaquetas del donante producen un aumento de temperatura casi 2 horas después de que inicie la transfusión. Se utilizan antipiréticos para tratar esta reacción. Las reacciones febriles futuras pueden evitarse mediante el empleo de sangre con baja concentración de leucocitos. En las reacciones alérgicas ocurren en el 1 al 3% de las personas que reciben transfusiones y son las reacciones más frecuentes. Las reacciones alérgicas son causadas por los anticuerpos de una persona contra proteínas del donante. Las reacciones alérgicas también pueden variar, de una erupción leve con comezón a reacciones anafilácticas peligrosas para la vida. Las reacciones leves se pueden aliviar con antihistamínicos y las reacciones anafilácticas ocurren en 1 de cada 20.000 a 50.000 transfusiones, por lo que no son frecuentes. Las reacciones alérgicas son causadas por los anticuerpos de una persona contra proteínas del donante, en particular la IgG. La reacción es grave y potencialmente mortal. Los signos y síntomas incluyen colapso cardiovascular con hipotensión y taquicardia, broncoespasmo, hipoxemia, el tratamiento incluye epinefrina, antihistamínicos y glucocorticoides. En la insuficiencia pulmonar aguda relacionada con la transfusión, las causas subyacentes de la insuficiencia pulmonar aguda relacionada con la transfusión es el antígeno leucocitario humano en el donante. La incidencia, aunque no es frecuente, 1 de cada 10.000 casos, es letal en el 10 al 20% de los afectados. Dentro de las 6 horas de recibir una transfusión, el receptor desarrolla edema pulmonar con hipotensión hipoxemia y el tratamiento es de apoyo.
En la sobrecarga circulatoria asociada con la transfusión, bueno, la sobrecarga circulatoria con la transfusión afecta con frecuencia a las personas que están en alto riesgo de sobrecarga. Estas sobre todo a aquellas con problemas renales y cardíacos y mayores de 60 años de edad. La sobrecarga circulatoria asociada con la transfusión ocurre alrededor del 1% de las transfusiones y tiene una tasa de mortalidad del 1.4 y 8.3%. El síntoma principal es dificultad respiratoria aguda. El tratamiento involucra diuréticos para reducir la sobrecarga y oxígeno adicional para cubrir su demanda. Mantener una posición recta puede ayudar a tratar la ortopenia y prevenir el agravamiento del edema pulmonar relacionado con los cambios de líquidos relacionados con la gravedad. ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Miranda. Continuando con la exposición, hablaremos un poco de la anemia. La anemia se define como un recuento bajo de eritrocitos circulantes o concentración de hemoglobina inusualmente baja, o ambos, cuyo resultado es la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno. Hay 4 causas primarias de anemia, que son la pérdida excesiva de eritrocitos por hemorragia, la destrucción, que es la hemólisis de eritrocitos, la tercera, que es la producción insuficiente de eritrocitos, y la cuarta, que es la producción deficiente de eritrocitos por insuficiencia de la médula ósea. La anemia no es una enfermedad, sino una indicación de cierto proceso patológico o alteración en la función corporal. Los efectos de la anemia pueden agruparse en 3 categorías. La primera, manifestaciones de un transporte de oxígeno deficiente y los mecanismos compensatorios resultantes. La segunda, reducción de los índices de eritrocitos y las concentraciones de hemoglobina. La tercera, signos y síntomas relacionados con el proceso patológico causante de la anemia. Las manifestaciones de la anemia dependen de su gravedad, la rapidez de su desarrollo, la edad y el estado de salud de la persona. En la anemia, la capacidad portadora de oxígeno de la hemoglobina disminuye, lo que ocasiona hipoxia tisular. La hipoxia tisular puede dar lugar a fatiga, debilidad, disnea y algunas veces angina. La hipoxia del tejido cerebral produce cefalea, debilidad y visión borrosa. La redistribución de la sangre de los tejidos cutáneos o la falta de hemoglobina causan palidez de piel, membrana mucosa, conjuntiva y lechos inguinales. Anemia por pérdida de sangre. Las manifestaciones clínicas y eritrocíticas relacionadas con la anemia debido a la pérdida de sangre dependen de la tasa de hemorragia y de si la pérdida es interna o externa. Con la pérdida rápida de sangre puede haber choque y colapso circulatorio. Con la anemia, que se desarrolla más lentamente, la cantidad de masa eritrocítica perdida puede alcanzar el 50% sin que se observen signos y síntomas. Los efectos de la pérdida aguda de sangre se deben sobre todo a la pérdida de volumen intravascular, que puede causar colapso y choque cardiovascular. La disminución del recuento de eritrocitos, hematócritos y hemoglobina se debe a la hemodilución resultante del movimiento de líquido hacia el compartimiento vascular. Al principio, los eritrocitos son de tamaño y color normales. La hipoxia secundaria a la pérdida sanguínea estimula la proliferación de células madre eritroides comprometidas en la médula ósea. Toma alrededor de 5 días para que la progenie de células madre se diferencie por completo. Un fenómeno marcado por el aumento de reticulocitos en la sangre
Si la hemorragia se controla y existen reservas de hierro suficientes, la concentración de glóbulos rojos vuelve a sus valores normales en 3 a 4 semanas. La hemorragia externa produce pérdida de hierro y su posible deficiencia, lo cual puede retrasar el restablecimiento de los recuentos de eritrocitos. La pérdida crónica de sangre no afecta el volumen sanguíneo, pero causa anemia por insuficiencia de hierro cuando se agotan sus reservas. La hemorragia gastrointestinal y las alteraciones menstruales la provocan a menudo. Como resultado de los mecanismos compensatorios, las personas suelen estar asintomáticas hasta que la concentración de hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro. Los eritrocitos que se producen tienen muy poca hemoglobina, lo que conduce a la anemia hipocrómica microcítica. La anemia hemolítica. La anemia hemolítica se caracteriza por la destrucción prematura de eritrocitos, la retención corporal de hierro y otros productos de la destrucción de hemoglobina, el incremento de la eritropoiesis. Casi todos los tipos de anemia hemolítica se distinguen por la presencia de eritrocitos, normocitos y normocrómicos, debido al corto periodo de vida del eritrocito. La médula ósea suele ser hiperactiva. Una clasificación de la anemia hemolítica se basa en si la causa es intrínseca o extrínseca. Las causas intrínsecas incluyen defectos de la membrana eritrocítica, las distintas hemoglobinas, la distinta hemoglobinopatía y defectos enzimáticos hereditarios. Dos tipos principales de hemoglobinopatía pueden causar hemólisis de eritrocitos. La sustitución anómala de un aminoácido en la molécula de hemoglobina, como en la anemia de células falciformes, y la síntesis defectuosa de una de las cadenas polipeptídicas que forman la porción globina de la hemoglobina, como en la talasemia. Los factores externos al eritrocito, como ser los fármacos, toxinas bacterianas y otras, anticuerpos y traumatismo físico, causan las formas extrínsecas o adquiridas de la anemia hemolítica, aunque todos estos factores pueden causar la destrucción prematura o acelerada de eritrocitos. No pueden tratarse de la misma forma. Algunos responden a la esplenectomía, otros al tratamiento con hormonas corticosteroides y otros no desaparecen hasta que se corrige la alteración primaria. Por ende, vamos a tener la división de dos grupos que van a ser la anemia hemolítica hereditaria y la anemia hemolítica adquirida. La anemia hemolítica hereditaria, también existe un grupo de anemias hemolíticas hereditarias como la anemia de células falciformes, la talasemia, la efericitosis hereditaria. Las personas que heredan una de estas anemias pueden tener manifestaciones clínicas muy diferentes de acuerdo con su genotipo. De hecho, una persona puede presentar una enfermedad aguda o poca o ninguna manifestación clínica. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la eferocitosis hereditaria. La eferocitosis hereditaria se transmite principalmente como un rasgo autosómico dominante y es la alteración hereditaria más frecuente de la membrana eritrocítica. Esta afectación es causada por anomalías en la espectrina, anquirina, proteínas o proteínas de la membrana que conducen a la pérdida gradual de la superficie de la membrana.
La pérdida de la membrana con respecto al citoplasma hace que la célula pierda su bicapa lipídica del citoesqueleto eritrocítico. El eritrocito adquiere una forma esférica y no puede atravesar el vaso con facilidad. La mayoría de los eritrocitos pierden gradualmente más de su membrana superficial y mueren. Los signos clínicos son variables, pero por lo general incluyen anemia hemolítica leve, ictericia, esplenomegalia y cálculos de bilirrubina. Puede presentarse una crisis aplásica y potencialmente mortal cuando la interrupción repentina de la producción de eritrocitos, a menudo por parvovirus B19, ocasiona una caída rápida del hematócrito y las concentraciones de hemoglobina. La alteración suele tratarse mediante esplenectomía para disminuir la destrucción de eritrocitos. Es posible que se requieran transfusiones durante una crisis. Ahora, hablando un poco de la anemia hemolítica adquirida, numerosos factores adquiridos exógenos para el eritrocito producen hemólisis por destrucción directa de la membrana o lisis mediadas por anticuerpos. Diversos fármacos, sustancias químicas, toxinas, venenos o infecciones como el paludismo destruyen las membranas de los eritrocitos. La hemólisis también puede ser causada por factores mecánicos como válvulas cardíacas, protésicas, vasculitis y quemaduras graves. Las obstrucciones en la microcirculación como en la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica, trombótica y la enfermedad renal pueden traumatizar los glóbulos rojos mediante la producción de turbulencia y gradientes de presión cambiantes. Muchas anemias hemolíticas son inmunomediadas, causadas por anticuerpos que destruyen el eritrocito. Pueden producirse autoanticuerpos en respuesta a fármacos y enfermedades. Los anticuerpos provienen de una fuente exógena y producen reacciones a transfusión y enfermedad hemolítica del recién nacido. Los anticuerpos que ocasionan la destrucción de eritrocitos son de dos tipos: anticuerpos de la inmunoglobina, que serían los IgE, que reaccionan con el calor con actividad máxima a los 37 grados centígrados, y anticuerpos que reaccionan con el frío del tipo IgM, cuya actividad es óptima cerca de los 4 grados centígrados. Los anticuerpos que reaccionan con el calor no producen alteraciones morfológicas o metabólicas en el eritrocito. En cambio, reaccionan con antígenos en la membrana eritrocítica y producen cambios destructivos que conducen a esferocitosis, con destrucción fagocítica posterior en el vaso o el sistema reticuloendotelial. Carecen de especificidad para los antígenos ABO, pero pueden reaccionar con los antígenos RH. Las reacciones tienen un inicio rápido y pueden ser graves y potencialmente mortales. La fatiga es una queja frecuente y se manifiesta ictericia y esplenomegalia moderada. La angina o insuficiencia cardíaca congestiva son posibles. Existen diferentes causas para esta anemia. Cerca del 50% son idiopáticas y 50% son inducidas por fármacos. Las anemias por producción insuficiente de eritrocitos pueden ser resultado de la disminución en la producción de eritrocitos por la médula ósea. Es posible que la insuficiencia de nutrientes para la síntesis de hemoglobina, como ser el hierro, o ADN, como la cobalamina o ácido fólico, disminuya la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. La falta de eritrocitos también se produce cuando la médula ósea falla o es reemplazada por tejido no funcional. Bueno, comenzando con la anemia por insuficiencia de hierro. La insuficiencia de hierro es una causa frecuente de anemia a nivel mundial que afecta a personas de todas las edades. La anemia es consecuencia de la insuficiencia de hierro en la dieta.
Su pérdida debido a hemorragia o un aumento de su demanda, ya que el hierro es un componente del hemo. La insuficiencia da lugar a una disminución en la síntesis de hemoglobina y la consecuente afectación de la entrega de oxígeno. Ahora, hablando un poco sobre las anemias megaloblásticas, son causadas por la síntesis de ADN distorsionado que producen eritrocitos agrandados debido a una maduración y división alterada. Las insuficiencias de vitamina B12 y ácido fólico son los padecimientos más frecuentes y relacionados con anemia megaloblástica, debido a que estas afectaciones se desarrollan con lentitud. A menudo hay pocos síntomas hasta que la anemia está muy avanzada. Hablando un poco por insuficiencia de vitamina B12, que también es conocida como la cobalamina, sirve como cofactor para dos reacciones importantes en los humanos. Es esencial para la síntesis de ADN y la maduración nuclear, que a su vez da lugar a la maduración y división eritrocíticas normales. La vitamina B12 también participa en una reacción que impide que los ácidos grasos anómalos se incorporen en los lípidos neuronales. Esta anomalía puede predisponer a la desintegración de la mielina y producir algunas de las complicaciones neurológicas de la insuficiencia de vitamina B12. Actualmente cerca del 5 al 20% de los adultos mayores tienen insuficiencia de la vitamina B12 por mala absorción, que puede verse influida por varios factores diferentes, como tomar durante largos tiempos inhibidores de la bomba de protones, enfermedades gastrointestinales como celiaquía o hielitis, haberse sometido a cirugías de derivación gástrica o gastrectomía. La anemia plástica es una alteración de las células madre pluripotenciales de la médula ósea, cuyo resultado es una reducción de las tres líneas celulares hematopoyéticas, que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La plasia pura de glóbulos rojos, en la que solo estos resultan afectados, es rara. La anemia se debe a la insuficiencia de la médula ósea para reemplazar los eritrocitos senescentes que son destruidos y salen de la circulación, aunque los glóbulos que permanecen son de tamaño y color normal. Al mismo tiempo, como los leucocitos, en particular los neutrófilos y los trombocitos, tienen una vida corta, la falta de estas células suele ser evidente antes que la anemia se agrave. Entre la etiología y patogenia, entre las causas de la anemia aplásica están la exposición a dosis altas de radiación, sustancias químicas y toxinas que suprimen la hematopoiesis de modo directo o por mecanismos inmunitarios. Bueno, y para concluir, hablaremos de las anemias por enfermedad crónica. La anemia es con frecuencia una complicación de infecciones, inflamación y cáncer crónico. De las anemias que se presentan como complicaciones de infecciones crónicas, la que se debe a insuficiencia renal crónica es frecuente y suele ser grave. Los riñones son el sitio primario para la síntesis de eritropoyetina, el factor estimulante de colonias que estimula las células madre para diferenciarlas de los eritrocitos. El riñón dañado secreta cantidades inadecuadas de eritropoyetina, por lo tanto se producen menos eritrocitos. La insuficiencia renal crónica casi siempre produce anemia, principalmente por deficiencia de eritropoyetina. Las toxinas urémicas no identificadas y el nitrógeno retenido también interfieren con las acciones de la eritropoyetina y con la producción y supervivencia de los eritrocitos. Asimismo, la hemólisis y la pérdida de sangre relacionadas con la hemodiálisis y las tendencias hemorrágicas contribuyen a la anemia o insuficiencia renal. El tratamiento de estas anemias incluye terapia para la enfermedad subyacente, terapia de eritropoyetina a corto plazo y suplementación con hierro y transfusiones de sangre. Para evitar los efectos adversos de la trombosis asociados con el tratamiento de eritropoyetina, la hemoglobina se debe mantener en 12
gramos por decilitro menos. La anemia por una enfermedad crítica es muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Hola, yo les voy a hablar sobre la policitemia. Es una alteración de la masa eritrocítica en la cual se incrementa y se clasifica en relativa o absoluta. La policitemia relativa es una consecuencia de la pérdida del líquido vascular y se corrige mediante su restitución. La policitemia absoluta se clasifica además como una alteración primaria y secundaria. La policitemia primaria y absoluta o policitemia vera es una enfermedad proliferativa de la médula ósea debido al incremento absoluto de la masa total de los glóbulos rojos acompañado de recuentos altos de leucocitos y plaquetas. La policitemia secundaria absoluta es resultado de un aumento en las concentraciones de eritropoyetina ocasionado por padecimientos hipóxicos. Existen dos grupos de trastornos, que es la policitemia relativa o pseudopolicitemia y la policitemia absoluta, que se divide en primaria o vera y la secundaria. La policitemia absoluta primaria es un disturbio mioproliferativo adquirido donde hay aumento en la producción de eritrocitos. Su etiología es desconocida, pero se cree que es una mutación del gen GAK2B617F que causa desórdenes clonales en las células, generando hiperviscosidad en la sangre y aumento de granulocitos y plaquetas. La policitemia secundaria es el resultado de la eritropoiesis aumentada debido al aumento de producción de eritropoyetina. Son de dos tipos, fisiológica o compensadora y no fisiológica. La fisiológica o compensadora se da en situaciones de hipoxia como la altura, buceadores, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, shunt, derecha, izquierda y grandes fumadores. La no fisiológica se da por tumores o enfermedades renales. Cambios eritrocíticos relacionados con la edad. Bueno, en el neonato las concentraciones de hemoglobina al nacimiento son muy altas, lo que refleja la necesidad del útero de entrega de oxígeno. En la primera semana, al final, estas cantidades van disminuyendo y llegar a un valor mínimo a los 2 meses de edad. Durante el periodo neonatal temprano, hay un cambio de HbF a HbA y muchos de estos lactantes presentan ictericia fisiológica secundaria a hiperbilirrubinemia durante la primera semana de vida, que tal vez se relacione con incremento de la descomposición de eritrocitos e incapacidad del hígado del lactante para conjugar bilirrubina. En los adultos, la anemia es un problema de salud frecuente que va en aumento, al igual que la cantidad creciente de adultos mayores. Como en muchas otras células tisulares, la capacidad para el reemplazo de eritrocitos disminuye con la edad, aunque la mayoría de los adultos mayores pueden mantener la hemoglobina y el hematrocito dentro de un rango normal, no pueden reemplazar eritrocitos tan rápido como sus contrapartes jóvenes en una situación de estrés, como en una hemorragia. Esta incapacidad para reemplazar eritrocitos se correlaciona de manera estrecha con la prevalencia más alta de anemia en adultos mayores, que suele ser resultado de hemorragias, infecciones, tumores malignos o enfermedades crónicas.